El sol caía como plomo derretido sobre las colinas de Chickamauga, tiñendo los campos de un tono rojizo que parecía presagio de la sangre por venir. El aire olía a humo de pólvora y hojas quemadas, a caballo sudado y metal oxidado. Entre las filas de soldados confederados, Elías Monroe caminaba con la mirada clavada en el horizonte, donde el día se despedía en silencio. Era joven, pero su rostro tenía ya la dureza del hierro. La guerra lo había envejecido más rápido que el tiempo. En su morral, envuelto en un pedazo de tela deshilachada, llevaba un retrato de su esposa Clara y de su hijo pequeño, Samuel, que apenas cumplía 4 años cuando partió. A veces, al caer la noche, Elías lo sacaba con manos temblorosas, lo miraba a la luz del fuego y trataba de recordar el sonido de sus risas. Pero cada día, esas risas se desvanecían un poco más. El ejército acampaba junto a un arroyo seco. Las tiendas eran pequeñas y frías. Los cuerpos dormían pegados unos a otros para espantar el miedo. Elías pasaba horas escribiendo cartas que no sabía si algún día llegarían a su casa. Mi querida Clara. Empezaba siempre igual, como si esas palabras fueran el único refugio que le quedaba. Le hablaba del cielo cubierto de humo, de la fatiga, de la promesa de regresar. Nunca mencionaba los cuerpos. Nunca contaba cómo, algunas noches, los gritos de los moribundos sonaban tan cerca que parecían salir de dentro de su cabeza. Los hombres del pelotón trataban de mantener el ánimo con bromas y licor barato, pero la tensión flotaba en el aire como una cuerda a punto de romperse. Había rumores, siempre los había, sobre cosas que se movían en la oscuridad cuando el fuego se apagaba. Viejos soldados decían haber visto ojos verdes entre los árboles, o escuchado pasos cuando nadie caminaba. Esa noche, mientras las brasas se extinguían, un veterano de barba gris comenzó a hablar con voz baja, casi reverente. No es un cuento, muchachos. Antes de que ustedes llegaran, este valle ya era un cementerio. Dicen que un soldado fue traicionado aquí mismo. Le cortaron la cabeza y lo dejaron a pudrirse entre las raíces. Y desde entonces, su espíritu vaga buscando a los vivos, con ojos del color del veneno. Algunos rieron, otros callaron. Elías fingió indiferencia, pero sintió un escalofrío que no supo explicar. No creía en fantasmas, pero creía en la culpa. Y en aquel valle, la culpa parecía respirarse como el aire. Al amanecer, los cañones comenzaron a rugir. El suelo temblaba, los árboles se partían, y el cielo se cubrió de humo. Durante horas, Elías corrió entre el caos, cargando pólvora, arrastrando heridos, obedeciendo gritos que ya no entendía. Cuando el combate cesó, lo único que quedó fue un silencio tan profundo que hacía doler los oídos. Esa tarde, el capitán ordenó patrullas nocturnas para buscar sobrevivientes y reconocer terreno enemigo. Elías se ofreció, tal vez por deber, tal vez porque no soportaba quedarse quieto escuchando el llanto de los heridos. El sol se hundió detrás de las montañas y la niebla comenzó a descender, espesa, húmeda, viva. Caminaban en grupo de 3, sin hablar, con los rifles preparados. El viento soplaba desde el sur trayendo un olor a hierro, tierra mojada y algo más, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. El primer cadáver lo encontraron junto a un tronco. Tenía los ojos abiertos, fijos hacia el cielo. El segundo estaba más adelante, con el rostro desfigurado por una expresión de puro terror. Pero no había señales de combate, ni heridas, ni balas, ni sangre. Elías se agachó junto a él. La piel del muerto estaba fría, pero no rígida. Su mano apretaba un medallón oxidado. Cuando Elías lo tomó, notó que aún emanaba calor. ¿Oíste eso?, susurró uno de los soldados. Del otro lado del campo, algo crujió. Un sonido suave, como hojas pisadas lentamente. El grupo giró, apuntando con las linternas. Nada, solo árboles, y una neblina que parecía moverse con voluntad propia. El silencio volvió, pero era un silencio extraño, cargado, casi expectante. Elías dio un paso hacia adelante. El suelo estaba húmedo. Cada paso hacía eco. El aire se espesó, y el corazón comenzó a latirle tan fuerte que podía oírlo dentro del casco. Y entonces lo vio. Entre la niebla, algo se encendió. 2 luces verdes flotaban a unos metros del suelo. No eran linternas, no eran luciérnagas, eran ojos.
ojos inmóviles, fríos, brillando como brasas en el vacío. Elías tragó saliva. ¿Quién está ahí?, gritó, intentando sonar firme. Nadie respondió, pero las luces se movieron, despacito, como si flotaran, como si lo observaran. Los demás soldados retrocedieron. Uno de ellos dejó caer la linterna. El haz de luz barrió el suelo, iluminando algo que ninguno olvidaría jamás. Decenas de cuerpos extendidos, confederados y unionistas mezclados, con el mismo rictus en el rostro, como si todos hubieran visto lo mismo antes de morir. Elías quiso correr, pero algo en él lo detuvo. Un impulso, una certeza. Aquello no era un enemigo humano. Era algo que había estado allí desde antes que ellos. Las luces verdes avanzaron entre los cuerpos, y el aire se volvió gélido. El fuego de la linterna parpadeó, y por un instante, Elías creyó ver una figura detrás del resplandor. Alta, vestida con sombras, con el rostro cubierto por un velo de humo. Entonces oyó una voz. No era un grito. Era un susurro apenas audible, como el eco de un pensamiento ajeno. Elías. El sonido lo atravesó como una aguja helada. Los otros soldados comenzaron a correr, pero él permaneció inmóvil, mirando aquellos ojos que lo miraban de vuelta. En ellos no había furia, ni compasión, ni vida. Solo un vacío inmenso. La niebla se cerró sobre el campo. Los cañones, en la distancia, tronaron una vez más, y las luces desaparecieron. Elías respiró con dificultad, cayó de rodillas, y por primera vez en toda la guerra, sintió que su alma temblaba más que su cuerpo. Cuando volvió al campamento, no habló. Sus compañeros no preguntaron. Solo él sabía lo que había visto, y algo en su interior, una sombra, una mirada, le dijo que no sería la última vez. Esa noche, mientras escribía una carta que jamás terminó, pensó en las palabras del veterano junto al fuego. Un espíritu camina entre los muertos. Y aunque intentó convencerse de que todo había sido producto del cansancio, en el fondo de durante los días que siguieron al encuentro en el campo, Elías Monroe no volvió a dormir igual. Cada vez que cerraba los ojos, las sombras de aquella noche regresaban. A veces veía los ojos verdes flotando sobre un mar de cuerpos. Otras, escuchaba su nombre susurrado entre explosiones lejanas. Los demás soldados notaban su cambio. Ya no hablaba. Comía poco. Sus manos temblaban cuando limpiaba el rifle. Pero nadie lo juzgaba. Todos tenían su propio infierno en la cabeza. La guerra los había vaciado por dentro. El capitán ordenó mover el campamento más al norte, cerca de un viejo molino abandonado. Los árboles alrededor estaban torcidos por el fuego de artillería, y el río cercano corría rojo por la sangre que aún se escurría desde las colinas. Esa noche, mientras los hombres dormían, Elías se levantó sin saber por qué. La luna apenas iluminaba el sendero, pero una sensación lo guiaba, como si algo lo llamara desde la oscuridad. Caminó hasta el borde del bosque. El viento soplaba frío, y el silencio era tan denso que podía oír el latido de su corazón. Entonces vio algo, un pedazo de cuero semienterrado en la tierra húmeda. Lo sacó con cuidado. Era un cuaderno, cubierto de barro seco y sangre. Lo abrió. La primera página estaba casi ilegible, pero alcanzó a leer un nombre: Capitán James Harland, Ejército de la Unión. Las hojas siguientes estaban llenas de notas caóticas, escritas con una letra temblorosa. Ojos, en la colina otra vez. Los hombres desaparecen. Los encontramos sin heridas. No es un hombre. No siente. Nos observa desde el humo. Elías pasó las páginas una tras otra, con la respiración entrecortada. El último párrafo estaba manchado de sangre fresca. All Green Eyes. Así lo llaman los locales. Dicen que no es un fantasma, sino la furia de todos los muertos mezclada en uno solo. Si me encuentran, no miren sus ojos. No lo miren. Un trueno lejano retumbó, aunque el cielo estaba despejado. Elías cerró el cuaderno, pero el eco de esas palabras siguió resonando en su cabeza. Volvió al campamento con las manos sucias y la mente llena de preguntas. Al amanecer, el capitán lo encontró sentado frente al fuego, con la mirada perdida. ¿Qué es eso que traes ahí, Monroe? Un diario, señor. Lo encontré cerca del bosque. El capitán lo tomó y hojeó las páginas rápidamente. Supersticiones.
Viejas historias para asustar a los novatos. Elías asintió, aunque sabía que no era verdad. Lo había visto. Lo había sentido. Esa tarde, un grupo de soldados desapareció mientras reparaban el molino. Sin rastro, sin disparos. Cuando los buscaron, solo hallaron las botas y el olor a pólvora vieja. El capitán ordenó silencio, temiendo que el pánico se extendiera, pero los murmullos ya habían empezado. Dicen que fue el fantasma verde. Yo vi los ojos, lo juro. No fue ningún enemigo humano. Elías intentó concentrarse en su deber, pero cada sonido le parecía una advertencia. El viento entre las ramas sonaba como un suspiro. Las gotas de lluvia golpeando su casco se confundían con pasos, y cada vez que parpadeaba, juraba ver una luz verde escondida entre la neblina. Una noche, mientras escribía otra carta a su esposa, oyó algo afuera de la tienda. Un gemido bajo, casi humano. Tomó su rifle y salió. La lluvia caía en silencio, gruesa, envolviendo todo en una penumbra fantasmal. Al pie del árbol, un soldado enemigo yacía malherido, empapado y delirante. Elías se acercó con cautela. El hombre temblaba, los ojos desorbitados. No, no me dejes aquí, murmuró. Él viene. ¿Quién?, preguntó Elías. El hombre trató de responder, pero apenas pudo articular una palabra. Ojos verdes. Y murió. Elías lo cubrió con una manta. Su rostro estaba congelado en una mueca de terror absoluto, igual que los cuerpos del campo aquella noche. Buscó en sus bolsillos y encontró una pequeña hoja doblada dentro de un estuche de metal. Un mapa. En una esquina había una marca roja y una nota escrita apresuradamente. Entrada al túnel bajo el molino. Al día siguiente, Elías mostró el mapa a su compañero Tanner, uno de los pocos hombres en quienes aún confiaba. Esto explica por qué algunos desaparecen. Quizás hay túneles, rutas subterráneas. Tanner asintió, pero su rostro mostraba otra cosa: miedo. O quizás hay algo ahí abajo que nadie debería ver. Cuando cayó la noche, ambos decidieron investigar. Esperaron a que el campamento durmiera y caminaron hacia el molino. La puerta principal estaba podrida, cubierta de moho. El interior olía a humedad y aceite viejo. Entre los tablones del suelo, el río se filtraba como un suspiro. Encontraron una trampilla cubierta por un barril. La levantaron y un aire frío salió del hueco. Encendieron una lámpara. Las escaleras descendían a un túnel de piedra que serpenteaba bajo tierra. Bajaron con cautela. El eco de sus pasos rebotaba en las paredes, y con cada metro, el aire se volvía más pesado. Las paredes estaban cubiertas de marcas talladas a mano, cruces, nombres, fechas. Algunos grabados parecían recientes. De pronto, Tanner se detuvo. ¿Oíste eso? Un sonido suave, como respiraciones en la oscuridad. Elías levantó la lámpara. La luz apenas alcanzaba unos metros, pero al fondo, algo brilló. Dos destellos verdes. El corazón de ambos se detuvo. La llama de la lámpara tembló, y una ráfaga de aire apagó la luz. Silencio. Oscuridad total. Tanner gritó. Elías lo escuchó correr, tropezar, y luego, nada. Solo el eco de su propio aliento. Trató de encender la lámpara de nuevo, pero sus manos temblaban demasiado. Cuando por fin logró hacerlo, Tanner había desaparecido. Solo quedaba su gorra, empapada en algo oscuro. Elías subió corriendo las escaleras, jadeando, con la sensación de que algo lo seguía. Al salir, el molino estaba cubierto por una niebla espesa, y el viento silbaba entre las vigas rotas. El cielo brillaba con un verde enfermizo, reflejo de los relámpagos en la distancia. Regresó al campamento antes del amanecer. Nadie creyó su historia. El capitán, furioso, lo acusó de cobardía. El amanecer llegó cubierto por una bruma tan espesa que parecía tragarse los árboles. Elías Turner observaba el valle desde la trinchera, con la sensación de que el tiempo se había detenido. El viento no soplaba, los pájaros no cantaban, solo ese silencio denso, expectante, como si algo enorme contuviera el aliento bajo la tierra. 3 días habían pasado desde la desaparición del capitán Rhodes. En ese tiempo, el pelotón se había reducido a la mitad. Algunos desertaron en la noche, otros simplemente dejaron de existir.
Las raciones escaseaban, la moral estaba destrozada, y Elías se debatía entre su deber como soldado y la voz interior que le pedía huir. ¿Pero a dónde? Chickamauga no dejaba salir a nadie. Era como si el valle tuviera hambre. Aquella mañana, mientras revisaba el perímetro, Elías notó algo nuevo, unas huellas marcadas en el barro, más grandes que las de cualquier hombre, con garras profundas en los extremos. Se hundían más de lo normal, como si el peso de quien las dejó fuera imposible. Las siguió con cautela, hasta llegar a lo que parecía un antiguo túnel cubierto de ramas. El aire que salía de ahí era helado, húmedo y con un olor metálico, como sangre oxidada. Tomó su linterna, la encendió y descendió. Las paredes del túnel estaban cubiertas de inscripciones viejas, talladas en piedra, símbolos de guerra, cruces rotas, fechas de batallas, y entre ellas, un nombre repetido una y otra vez: Green Eyes. Elías sintió un nudo en el estómago. Aquello no era un mito inventado por los soldados. Era una advertencia tallada por generaciones de hombres que habían intentado entender lo que los cazaba. Más adelante, el túnel se abría a una caverna amplia. En el centro, descansaban varios esqueletos uniformados, soldados de distintas épocas, de la Unión, confederados, incluso algunos más recientes, con insignias del siglo XX. Todos tenían el cráneo fracturado, como si algo hubiera absorbido su fuerza vital. Y justo en medio, sobre una roca, un casco oxidado con marcas de garras. Elías se arrodilló frente a él. En ese momento, la linterna parpadeó y se apagó. Un susurro llenó el aire. Era bajo, gutural, pero formaba palabras. No debiste mirar. El eco le atravesó los huesos. Elías corrió hacia la salida, pero el túnel parecía más largo que antes. Detrás de él, algo se movía. No corría, no arrastraba los pies, deslizaba su cuerpo por el suelo como una sombra líquida. Cuando al fin alcanzó la superficie, cayó de rodillas, jadeando, con el rostro empapado de sudor. El sol ya estaba alto, pero el valle seguía cubierto por esa niebla enfermiza. Lo primero que vio al volver al campamento fue humo. Las tiendas estaban destrozadas, los camiones volcados, y los pocos soldados que quedaban habían desaparecido. En el suelo encontró una radio portátil, aún chispeando con estática. La tomó entre las manos. «Aquí unidad hecho 7. ¿Me copia alguien?», dijo con voz temblorosa. Un zumbido respondió, seguido de un susurro apenas audible. «Turner, no te quedes bajo la luz verde». El aparato explotó en un chispazo. Elías lo lanzó lejos y retrocedió. En ese instante, un disparo sonó. Una bala rozó su hombro. Se giró y vio a un hombre apuntándole desde los restos del camión. Era Harris, uno de sus compañeros desaparecidos. Pero su rostro ya no era humano del todo. Los ojos brillaban con un verde intenso, y su piel tenía un tono ceniciento. «Nos dijo que lo hiciéramos, que él podía salvarnos», murmuró Harris, bajando el arma por un segundo. «Nos mostró lo que realmente es la guerra». Elías alzó su fusil. «¿Qué demonios te pasó, Harris?». El otro sonrió, una sonrisa rota, sin alma. «La guerra no termina, Turner, solo cambia de forma». Disparó. Harris cayó de espaldas, pero antes de morir, algo oscuro brotó de su boca, una sustancia espesa, luminosa, que se disipó en el aire como humo verde. Elías sintió náuseas. Sabía que aquello no era sangre, ni vida humana. Era lo que quedaba del Green Eyes dentro de los hombres. El cielo comenzó a oscurecerse de forma antinatural, como si el día retrocediera. Elías comprendió que la niebla no era un fenómeno natural, era parte de la criatura, un velo que la protegía, un campo de batalla eterno, creado por su presencia. Corrió colina arriba, buscando un punto alto. Desde ahí, pudo ver todo el valle, un mar blanco de bruma donde sombras se movían como ejércitos invisibles. Voces, gritos, órdenes militares, cañones lejanos. No eran sonidos del presente, eran ecos de todas las guerras que Chickamauga había visto. Elías entendió entonces la verdad. Old Green Eyes no era un fantasma de un solo tiempo. Era la materialización del odio, la desesperación y la memoria sangrienta acumulada por siglos. El valle era su cuerpo, los muertos, su alimento.
Mientras procesaba esa revelación, escuchó pasos detrás de él. Era Rhodes, el capitán, pero su rostro mostraba el mismo brillo que el de Harris. «Sabía que llegarías aquí», dijo con voz hueca. «Lo vi en mis sueños. Él me lo mostró. El valle puede devolvernos lo que perdimos, Elías. La guerra nos destruye, pero Green Eyes nos ofrece eternidad». Elías negó con la cabeza, retrocediendo. «Eso no es eternidad, es maldición». Rhodes levantó su arma, apuntando directo al corazón de su subordinado. «No entiendes. Todos somos parte de esto. Desde que pisamos este suelo, ya estábamos muertos». El disparo resonó, pero fue Elías quien apretó el gatillo primero. Rhodes cayó pesadamente, rodando por la colina hasta desaparecer entre la niebla. Por un segundo, todo volvió al silencio, y entonces el suelo tembló. Desde el centro del valle se elevó una figura inmensa, hecha de humo y luz verdosa, con ojos como brasas líquidas. No tenía forma precisa, pero se distinguían rostros fugaces entre su niebla. Soldados, madres, niños, todos fusionados en un solo lamento. Era la suma de todas las muertes, el espíritu colectivo del campo de batalla. Old Green Eyes no era un monstruo, era la guerra misma. Elías se arrodilló, sintiendo como el aire se volvía más denso. Cada respiración le dolía, como si inhalara los gritos de los muertos. La criatura habló, sin boca, sin voz, directamente en su mente. No hay victoria, no hay fin, solo el recuerdo eterno del dolor. Elías gritó. El amanecer llegó con un color enfermo, entre gris y verde. Elías Turner despertó entre las ruinas del campamento, cubierto de polvo y con el cuerpo adolorido. Todo estaba en silencio. No quedaban hombres, ni fuego, ni voces. Solo el murmullo lejano del río Chickamauga, corriendo como si arrastrara los restos de un sueño que nadie debía recordar. Por un instante pensó que había sobrevivido, pero cuando se levantó, el suelo tembló bajo sus botas, y el aire vibró con un sonido bajo, como un suspiro antiguo. La niebla aún estaba ahí, quieta, viva. El estallido de la granada no había destruido al monstruo, solo lo había despertado. El valle entero parecía respirar. Elías tomó su fusil, aunque sabía que era inútil. A lo lejos, entre los árboles, vio destellos de luz verde moverse en espiral, como si algo invisible recorriera los campos buscando vida. La radio, milagrosamente intacta, emitía estática. De pronto, entre el ruido, una voz susurró su nombre. Turner. No era una voz humana. Era la misma que había escuchado en el túnel, en sus sueños, en las sombras. Elías comprendió lo que Old Green Eyes quería. No sangre, sino memoria. Era un espíritu alimentado por la guerra, por los recuerdos de dolor, traición y muerte. Cada batalla, cada soldado que moría con rencor, lo hacía más fuerte. Y ahora, con una nueva guerra encima del mundo, el fantasma tenía más alimento que nunca. Mientras el sol intentaba atravesar la bruma, Elías descendió hacia el corazón del valle. Las sombras lo seguían, se movían con él. Los árboles se torcían a su paso, como si lo reconocieran. En el centro, donde antes se había levantado el humo de la explosión, encontró un círculo de tierra quemada. En medio, una figura se materializaba poco a poco, una silueta alta, cubierta de harapos, con ojos que ardían como fuego verde. El fantasma no tenía rostro, pero sus gestos eran humanos. El aire se llenó de un sonido, una mezcla de suspiro y llanto. Elías no retrocedió esta vez. «Ya sé quién eres», dijo, con voz firme. «No eres un demonio. Eres lo que la guerra deja atrás». La figura inclinó la cabeza, como si lo escuchara. «Soy lo que ustedes crean y jamás olvidan». El tono era tan profundo que la tierra misma pareció responder. Elías sintió que las lágrimas le escurrían sin saber por qué. «Entonces, si tú eres la memoria, hoy termina aquí». Levantó su fusil y apuntó, pero el arma se deshizo entre sus manos como si fuera polvo. La criatura dio un paso hacia él, y las voces del pasado llenaron el aire. Gritos de soldados, oraciones de madres, llantos de niños. El valle entero se convirtió en un coro de dolor. Elías cayó de rodillas. Por un segundo, vio imágenes que no eran suyas,
Hombres luchando en 1863, cuerpos amontonados, banderas quemadas, y un joven confederado agonizando mientras dos ojos verdes lo observaban desde el bosque. Old Green Eyes había estado ahí desde el principio. No era un alma vengadora, era el eco eterno de cada muerte injusta. El viento sopló, levantando hojas y cenizas. Elías tomó del suelo su cuaderno, el mismo donde había anotado los nombres de los caídos, y lo abrió. Las páginas estaban manchadas, pero aún legibles. No puedo destruirte, susurró. Pero puedo hacer que te recuerden por lo que eres, no por lo que haces. Arrancó una página, le prendió fuego con su encendedor, y dejó que el viento la llevara hacia la criatura. Cuando el papel tocó la niebla, la luz verde se intensificó hasta cegar el valle. Las voces gritaron todas a la vez, como si una guerra entera se comprimiera en un solo segundo. Y entonces, el silencio. La figura se desvaneció. Solo quedó el eco de su respiración y un leve resplandor que se extinguía entre los árboles. Elías cayó de espaldas, exhausto. El cielo, por primera vez en días, mostraba un tono azul limpio. Las nubes se abrían, dejando pasar un rayo de sol. El valle, en apariencia, estaba en paz. Pero al mirar sus manos, Elías notó algo extraño.